Listo, entonces este va a ser el ejercicio que realizaremos ahorita y considero importante trabajarlo justamente es de circuitos de corriente alterna. Entonces, este ejercicio es bastante interesante porque como pueden ver tenemos dos en paralelo y nosotros solo hemos aprendido en serie, no se podría decir. Entonces vamos a encontrar la manera de analizarlo con los conocimientos que ustedes ya tienen y que van a ver que es realmente sencillo, tal vez un poco demorado, un poco larguito, pero realmente es sencillo, algo que ustedes pueden hacer, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Nos dice, el circuito de la figura trabaja con una fuente de voltaje alterna, BRMS de 130 voltios a 60 Hz, la cual se encuentra conectada en paralelo. Los valores de los elementos son los siguientes, nos dan el de la resistencia 1, resistencia 2, capacitancia e inductancia. Y nos dice, encuentra el valor eficaz de la corriente IRMS generada por la fuente de voltaje. ¿Qué quiere decir el valor eficaz? Pues viene a decir como que la corriente total, la corriente que pasa por mi fuente. Ok, entonces vamos a ver, no, nosotros tenemos, primero podemos ver que tenemos una conexión en paralelo y esto es lo que nos puede venir a asustar, pero realmente no es grave, ¿no? Nosotros vamos a ver algo, aquí tenemos un capacitor, aquí tenemos un inductor y el capacitor con la resistencia 1 están en serie y el inductor con la resistencia 2 también está en serie y todo esto está en paralelo. Ya, entonces, ¿qué nos indica o qué sabíamos nosotros de una conexión en paralelo? Es que cada partecito, cada ramita, cada partecita de estas, cada ramita de estas, tiene independencia. Entonces, realmente no me va a molestar al momento de analizar. Nosotros qué también sabíamos de esta parte de aquí, es que prácticamente cuando hablamos de en paralelo es que el voltaje se conserva. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos llegar analizar esta situación de aquí? Si se les hace más sencillo, lo voy a dividir en dos. Entonces, aquí tendría el inductor, la resistencia 2 y cierro circuito. Y esto ya lo sé manejar porque están en serie, ¿no? Entonces, ya no tenía tanto problema aquí. Ahora, déjenme utilizar otro color un poco más fuerte porque lo vamos a ver. Y también puedo separar el otro, no voy a tener la fuente. Aquí subo, capacitor, resistencia 1 y 7. Y estos dos también están en serie y también los sé manejar, ¿no? Entonces no hay problema si los analizo por separado porque son cosas que yo sé manejar. Y ya vamos a ver que al final cómo logramos llegar a la respuesta con los conocimientos que ya tenemos, ¿no? Tenemos el R2, mi inductor y aquí ya sabemos la corriente 2 pasa por el lado verde y bueno, la corriente 1 por la parte azul, ¿no? Entonces, empezamos a analizar. Vamos a ver, esto es 1, espérense. Esto es 2 y la parte azul es 1. Listo. Entonces, vamos a ir analizando, ¿no? Primero, nosotros sabemos que necesitamos calcular casi siempre lo mismo de siempre, ¿no? Lo que vendría a ser nuestra corriente. Para esto necesitamos el voltaje RMS, que ya me lo dan, que lo tengo aquí. Déjenme subir un poquito para que ustedes puedan anotar los datos, ¿no? Mi voltaje RMS de 130 voltios. Y aparte también necesito la impedancia, mi ZI. Y para mi ZI, yo recuerdo que necesito calcular. Entonces, primero, vamos a trabajar con la parte 1, que va a ser mi parte azul, ¿ya? Entonces, déjenme arreglar un poquito la pizarra. Listo, vamos a trabajar con la parte 1. Poner una línea aquí para saber que estamos trabajando con la parte 1. Listo, entonces, ¿nosotros qué tenemos? Primero, tratamos de sacar nuestra velocidad angular. Nos daban la frecuencia que era de 60 Hz. Sabemos que esto lo multiplicamos por 2pi y nos queda 120 pi de nuestra velocidad angular. Ahora, en este caso, nosotros como estamos analizando el 1, tenemos un capacitor. Entonces podemos sacar XC. Vamos a tener 1 sobre omega C. Y esto va a ser igual a 1 sobre 120 pi. Y C era 221 por 10 a la menos 6. Y esto me da un valor de 12 ohmios. Listo.
Entonces, una vez con XG, yo ya puedo calcular el Z. ¿Por qué ya no me preocupo en el XL? Porque al analizar yo el circuito número 1, el que está en azul, yo no tengo inductor. Estoy analizando solo la parte azul, entonces yo ya no tengo inductor, no me preocupo por el XL. Entonces, si yo quiero sacar Z, sé que va a ser la raíz de la resistencia al cuadrado más X al cuadrado. Esto me queda igual a la raíz de, vamos a ver, nuestra resistencia era de 5 más 12 al cuadrado, esto me queda igual a 13 ohmios. Y tengo mi impedancia 1. Con esto puedo sacar ya mi corriente 1. Entonces vamos con la corriente 1. Corriente 1 igual a mi voltaje RMS sobre mi Z. Va a ser, el voltaje era 130 voltios y Z es 13, me queda 10 amperios. Listo, yo tengo mi corriente 1. Ahora, recordemos que estamos trabajando con corriente alterna, entonces es bien importante saber que no trabajamos con números escalares, trabajamos con fasores, es decir, vectores. Entonces, al trabajar con vectores, yo necesito saber el ángulo. Entonces, no sé si recuerdan el triangulito que es súper importante, que siempre lo tengan en cuenta, ¿no? Yo dibujaba mi BR aquí, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasaba con mi voltaje cuando hablamos de la capacitancia? Estaba hacia abajo. Mi voltaje estaba trazado o mi corriente estaba adelantada. Entonces yo veo que realmente si yo saco el voltaje de la fuente va a tener más o menos esta dirección, hablando así solo en la parte de arriba. Y el ángulo que yo voy a tener va a ser negativo. Entonces trabajamos con mi teta 1, que va a ser menos la tangente de XC sobre mi R, ¿no? Porque recordemos que este triángulo también lo podíamos manejar con los X, ¿no? Saber que podemos tener la resistencia aquí, acá mi XC y esto venía a ser mi impedancia, ¿no? Lo trabajamos ya. Si tienen dudas en esta parte de los triángulos, recomiendo que puedan volver a ver la parte en que explico circuitos en serie de RLC para que les quede mucho más claro. Entonces, una vez reemplazamos esto, perdón, es tangente inversa, me quedaría menos tangente a la menos 1 de 12 sobre 5. Y me queda un ángulo de menos 67,38 grados. Listo. Entonces, ahora vamos a recordar un poquito de teoría. Cuando hablamos de capacitancia o de circuitos capacitivos, sabemos que la corriente adelanta. Entonces, cuando yo quiero escribir mi corriente como fasor, mi corriente 1 va a ser 10 en el ángulo de 67,38 en amperios. ¿Por qué cuando yo escribo la corriente escribo mi ángulo positivo? Recordemos que la corriente adelanta al voltaje. Entonces, como yo voy a estar adelante, el ángulo va a ser positivo. ¿Ya? Eso claro de aquí. Listo. Con esto terminaríamos el análisis en mi circuito número 1. Y vamos con el circuito número 2. Como pueden ver ahí, lo pongo de nuevo para que lo tengan en cuenta de nuevo por si acaso, donde vemos que tenemos un circuito con un inductor y con la resistencia número 2 en serie. Listo, entonces vamos a analizar este circuito. Entonces, igual, si yo quiero saber la corriente, voy a necesitar saber primero lo que sería la impedancia, ¿no? Entonces empiezo con XL, que va a ser lo primero que voy a necesitar, que es omega por L. Recordemos 120 pi y L es 21 por 10 a la menos 3. Esto me queda igual a 7,92 ohmios. ¿Listo? Ahora saco mi Z, mi impedancia número 2 para el circuito número 2. Voy a tener. La resistencia número 2 era 6 al cuadrado más 7,92 al cuadrado. Y esto me da un valor de 9,94 ohmios. ¿Ya? Y con esto tengo mi impedancia. Una vez con esto yo puedo sacar mi corriente. Entonces tengo mi voltaje RMS, va a ser sobre Z. Tengo 130 sobre 9,94 ohmios. Y esto me queda igual a un voltaje de
13,08 amperios. Listo. Entonces yo ya tengo lo que vendría a ser la magnitud de mi corriente. Entonces ahora vamos con el ángulo. Recordemos que aquí trabajamos con fasores, entonces nos importa el ángulo. Teta 2. En este caso, sí, voy a dibujarlo otra vez para que no se me confundan. Voy a poner aquí mi voltaje R. El voltaje en los inductores, el voltaje adelanta, entonces prácticamente sería aquí. O la corriente atrasa, no sé, yo quiero ver, mi voltaje va a ser aquí. Entonces yo sé que mi voltaje va a tener, lo dibujé por acá, ¿no? Aquí sería mi voltaje y aquí 1 sería el voltaje total, ¿no? De la fuente. Y aquí tenía mi ángulo teta. Entonces, en este caso, yo voy a tener un ángulo teta positivo. Entonces, lo saco con tangente a la -1 de XL sobre R, ¿no? Recordemos que el triángulo también funcionaba para R, ¿no? Si quieren lo dibujo otra vez. R, acá XL y acá Z. ¿Ya? Entonces, igual, si no les queda bien claro esta parte del triángulo, recuerden que pueden verlo en el otro video donde explico los circuitos RLC en serie. Entonces, saco el valor, me quedaría tangente a la -1 de 7,92 sobre 6 y esto me queda un ángulo de 52,85. Listo, entonces cuando yo vuelvo a escribir mi corriente número 2, ya con el ángulo, me queda 13,08 en el ángulo de -52,85 grados. Y esto en amperios. ¿Por qué? ¿Por qué escribo menos? Porque recordemos que la corriente se atrasa. Cuando hablamos de inductores, la corriente se atrasa. Entonces el ángulo negativo. ¿Ya? Pero a mí me pedía, ¿qué cosa? La corriente en la fuente. Entonces, nosotros recordamos, y vamos arriba o otra vez, tenemos prácticamente el circuito en total en paralelo. Entonces, si recordamos un poquito la unidad pasada, el parcial pasado, sabemos que podemos sumar las corrientes, ¿no? Que en paralelo las corrientes se suman. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos escalares ya, estamos trabajando con corriente alterna. Entonces, al trabajar con corriente alterna, sumamos fasores. En este caso tenemos ángulos, ¿no? Por algo sacamos los ángulos. Entonces, si a ustedes se les complica un poco el término fasor o tienden a pensar que es algo difícil, son vectores. Entonces, ¿qué pasaba cuando a mí me daban un número con un ángulo en vectores? ¿Qué hacía? Sacaba las componentes rectangulares y sumaba por componentes rectangulares. Entonces, esto es justo lo que vamos a hacer ahora. Entonces, mi corriente en X va a ser igual a la corriente 1 por el coseno de teta 1 más la corriente 2 por el coseno de teta 2. Y esto sería 10, que era mi corriente 1, coseno de 67,38 más 13,08 coseno. Aquí es muy importante, pongan bien el signo, menos 52,85, porque si no los valores les van a salir mal, ¿no? Estamos hablando de las corrientes, entonces tomamos los signos que pusimos en las corrientes. Y me queda en total que mi corriente en X sería 11,74 amperios. Listo, 11,74 amperios. Tenemos ya el componente en X. Vamos con el componente en Y. No, entonces trabajamos de manera similar. Vamos a ver el componente en Y. Nos queda que sería la corriente 1, seno de teta 1 más la corriente 2, seno de teta 2. Nos quedaría 10 seno de 67,38 más 13,08 coseno, no, seno, perdón, seno de menos 52,85. Y listo, mi corriente en Y me queda menos 1,19 amperios. ¿Y qué hacía yo cuando una vez tenía todos estos componentes para sacar mi corriente total? Simplemente la raíz
11,74 al cuadrado más menos 1,19 al cuadrado. Y esto me queda 11,8 amperios. Y ya está. Hemos llegado a la respuesta. ¿No? Entonces, con esto acabaríamos este ejercicio que le considero importante eh, porque trabajamos ya un poquito más con el tema de los fasores, sobre todo porque al principio nos muestra lo que es un circuito en paralelo y a veces tendemos a creer que, bueno, como no nos enseñaron en paralelo, nosotros no vamos a poder resolver esto de aquí. Y eso no es verdad. Entonces ya vimos que existe una manera de resolverlo con los conocimientos que ya tenemos. Solo tengan cuidado con las direcciones de los ángulos. Recuerden que estamos trabajando con vectores, prácticamente fasores. ¿Listo? Entonces, si tienen un problema un poquito con lo de los ángulos, podemos aquí poner como que sería lo importante que deben recordar. Cuando tenemos un circuito capacitivo, vamos a tener un ángulo negativo y la corriente adelanta. ¿Qué quiere decir que la corriente adelanta? Que va a tener un ángulo positivo. Y cuando tenemos un circuito inductivo, vamos a tener un ángulo positivo, pero la corriente atrasa. Es decir, que mi corriente va a tener un signo negativo. Y ya, esto es lo más importante que tienen que tener en cuenta por si se les resulta complicado la parte de los ángulos. Y con esto sería todo.